el uso de la palabra a la diputada Alcira Argumedo. Gracias, señor presidente. Como ya se han hecho varios análisis, yo meramente voy a hacer algunas preguntas alrededor de ciertos cálculos bastante semejantes a las del almacenero de la esquina, porque verdaderamente un presupuesto muestra la verdad de lo que es un proyecto político, a quién se beneficia, a quién se perjudica, etcétera. Y esta orientación se revela claramente si hacemos un análisis muy somero del presupuesto 2014 para después centrarnos en 2015 y 2016. En el presupuesto del 2014, los niveles de gasto superaron en un 31% a los ingresos a los previstos en el presupuesto y a su vez los recursos percibidos bajaron en un 9% y por lo tanto un déficit cercano a los 185.000 o 190.000 millones de pesos. Pero cuando analizamos el porqué de eso, encontramos que en un proyecto que habla de una oposición a las corporaciones, en lo que se hace a subsidios a las empresas, tenemos que han totalizado energía y transporte 178.600 millones, es decir, casi el equivalente del déficit, a lo cual le podríamos sacar el subsidio al transporte automotor y al ferrocarril, que efectivamente se trata de un beneficio para la población, pero eso no llega ni a 40.000 millones de dólares. El peso fundamental lo tienen los 130.000 millones de dólares que se le da al sector energético, que creció en un 67% respecto del 2013. Ahora, cuando nos preguntamos por qué esto, descubrimos que la Argentina es el único país en el mundo que cuando los precios internacionales han bajado a $45 el barril, el gobierno nacional le reconoce a las petroleras que están instaladas aquí 77%, $77 el barril, es decir, le estamos dando $32 por barril, regalándole a las corporaciones petroleras $32 por barril, que sobre la base de 194 millones de barriles anuales se le está dando cerca de 6.500 millones de dólares, más otros 1.500 millones de dólares de subsidio al gas. Ahora, esto, reitero, es un regalo que se le hace a las corporaciones de los hidrocarburos en el único país en el mundo. Pero cuando analizamos qué pasa con los salarios, encontramos que mientras el conjunto de las fuentes del presupuesto disminuyeron en un 9%, los aportes de la cuarta categoría, es decir, de la categoría de los asalariados, subieron en un 100%, de manera tal que al no actualizar el mínimo lo imponible, son los trabajadores los que están financiando el 50% de lo que se les regala a las grandes petroleras. Y esto porque acá no se considera el impuesto a la renta financiera. Entonces, con todo respeto, si sacamos ciertas cuentas vamos a ver que hay elementos de injusticia. Por ejemplo, recordamos que en su momento la presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró que tenía $3.200.000 en plazo fijo y que los iba a especificar. Saquemos cuentas. Si le calculamos a 10 pesos el dólar, son 32 millones de pesos, que a un 20% anual, plazo fijo, son 6.400.000 pesos al año, que por mes significan 530.000 pesos mensuales como ganancia de renta financiera. Eso no paga nada, 0 centavos, ni 50 centavos. Ahora, eso sí, un trabajador que gana 15.000 pesos paga impuesto a las ganancias, y un trabajador que gana más de 25.000 pesos paga el 35% de impuestos. Fíjense ustedes que hay datos de la AFIP que hablan de que en realidad las grandes fortunas en la Argentina pagan una alícuota del 16%. Ahora, eso sí, los trabajadores que ganan más de $25.000
pagan una alícuota del 35%. Si esto es inclusión y equidad, me parece que estamos un poco confundidos. En cuanto al presupuesto del 2015, hasta el mes de agosto no se observan grandes variaciones en la estructura y la orientación del gasto. Pero hay una situación social altamente preocupante, que es que la tasa de pobreza ronda el 25% de la población. Y lamentablemente el INDEC ha declarado que deja de publicar porque quedó entrampado en su propia mentira, porque en el 2013 publicó que había en la Argentina un 5% de pobreza. Era cuando se comentaba que estábamos mejor que en Alemania. Verdaderamente, si no se quiere reconocer un problema grave que tiene la Argentina, la cuarta parte de su población en condiciones de pobreza e indigencia, verdaderamente estamos en peligro. Otra distorsión que se hace de la situación es que nos hablan de que hay un desempleo de 6.6%. Lo que sucede es que, como ustedes saben, se mide la desocupación como un índice altamente distorsionante, porque es desocupada la persona que no trabaja, pero que en la semana anterior buscó trabajo. Ahora, si está desocupado pero no buscó trabajo, no entra como índice de desocupación, se lo considera inactivo, sin tener en cuenta que esta situación de inactivo es tremendamente más grave que la de desocupado, porque es alguien que cayó en condiciones de desaliento. Ahora, si nosotros tomamos estos inactivos, que en realidad son desocupados disfrazados, en realidad están rondando más del 10% de la población económicamente activa. Hablamos de cerca de 2 millones de trabajadores. Pero si a eso le sumamos otros inactivos, con todas las comillas del caso, que son 1,5 millones de niní, que no estudian ni trabajan, tenemos que más de 3.500.000 mayores de 18 años están en Argentina en condiciones laborales críticas. Esto es el 20% de la población económicamente activa. En este aspecto se nos dice que el déficit previsto para el año 2015 es de 139.000 millones. Sucede que entre enero y agosto subió un 38% y se continúa con los subsidios económicos a las grandes corporaciones. Pero si vamos al presupuesto del 2016, los cálculos de los niveles de inflación nos llevan a ver que estamos en las puertas de la crónica de un ajuste anunciado. La pregunta es, ¿quién va a pagar el ajuste? La inflación prevista es del 14%, aunque sabemos que estamos terminando el 2015 con una inflación que supera largamente el 25%. ¿Dónde está el ajuste? El gasto primario aumentó entre enero y agosto del 2015 un 38%, pero para el 2016 se calcula que solo va a aumentar un 16%. Pero ante la pregunta, reitero, de quién paga el ajuste, la respuesta está en el mismo documento. Por una parte, oh casualidad, no se incluyen los gastos que consideran las actualizaciones en salarios, en jubilaciones y en planes sociales. Y por otra parte, con una inflación prevista del 14%, otro de los rubros en los cuales va el ajuste es aquello que significa en desarrollo social lo destinado a trabajo, va a aumentar un 4%. Es decir, ya estamos hablando de una caída de un 10% en términos reales. En vivienda y urbanismo, más o menos la proporción es la misma, y en agua potable y alcantarillado, con el índice de inflación del 14% también baja. La pregunta, lo que le decimos es, ¿y por qué no pagan otros los ajustes? Fíjense ustedes que si se eliminaran los subsidios irracionales, verdaderamente inaceptables a las grandes corporaciones petroleras, si se pusiera el impuesto a la renta financiera, si se subieran los aportes patronales al nivel en que estaban en 1993 de las grandes corporaciones y que Cavallo bajó en un 50%,
y se recuperara la renta petrolera aberrantemente entregada en los años 90, estaríamos contando con cerca de 20.000 millones de dólares disponibles para no hacer el ajuste que golpea a la sociedad. Y al mismo tiempo podríamos redefinir un modelo en serio de país, porque estamos jugando con fuego. Tenemos un modelo extractivista, cuando el Papa Francisco está llamando la atención sobre la crisis ambiental y sobre la población descartable. Nosotros tenemos minería a cielo abierto, y sí, derrama 1 millón de litros en un río, pero dice que no, que en realidad no contamina. La Universidad de Cuyo dice que contamina, pero ellos dicen, no, está mintiendo la universidad. Tenemos un modelo sojero de los agronegocios con utilización de glifosato que la Organización Mundial de la Salud en marzo de este año determinó que generaba cáncer y deformación en los embriones. Tenemos hidrocarburos no convencionales con el fracking, que como ustedes saben está prohibido en 400 condados de Estados Unidos y en el estado de Nueva York por las secuelas que tienen. En muchos países europeos se habla de la minería a cielo abierto y del fracking como que tienen consecuencias catastróficas e irreversibles. Y a todo esto, para cerrar, estamos generando una población sobrante joven descartable. Este fenómeno mundial está produciendo verdaderos dramas en el mundo. La primavera árabe y los indignados, las migraciones desesperadas de África a Europa, el islamismo extremista, los soldaditos y sicarios del narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de órganos, las guerras entre estados fallidos. El mundo está en crisis, Argentina no tiene por qué atravesar esa crisis, pero cambiemos este modelo porque verdaderamente es una bomba de tiempo que en cualquier momento nos va a explotar. Nada más. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado.